compañeros, mi nombre es José Luis Duque y junto a mi compañero Juan Esteban Torres Correa, hoy les vengo a explicar el tema de la rabia. La rabia fue escrita en el siglo 30 a.C. en el Código Sumerio y en el Código Hammurabi. En el siglo V Demócrito y en el siglo IV a.C. Aristóteles describieron también la rabia, siendo Hipócrates quien la describió en humanos. Celsus en el siglo I a.C. sostuvo que la salida podía transmitir la rabia, pero no tenía suficientes argumentos para decir esto. Mientras que en el siglo XIX, Zinke pudo tener bastantes argumentos y lo demostró científicamente. En 1964 se empezó la vacunación en perros, mientras que en 1988 se empezó la vacunación para humanos. La rabia se distribuye ampliamente por todas las zonas geográficas y siendo más en los países en vías de desarrollo. Los países libres de rabia son Australia, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda y Nueva Guinea. Actualmente la mayor frecuencia de casos se presenta en Europa, Estados Unidos y Canadá. En 1995 se presentaron 4.000 casos de rabia por animales domésticos y 2.000 por animales silvestres, mientras que en el año 2000 se presentaron 200 casos de domésticos y 7.000 casos de animales silvestres, mostrando un totalmente cambio en la epidemiología. Y se observó una disminución en más del 95% en los animales domésticos debido a la vacunación y un incremento del 71% en animales silvestres. Actualmente la rabia transmitida por perros, que es por la variante antigénica B1, se ha eliminado de Canadá, Estados Unidos, persistiendo la rabia silvestre. En América Latina, durante la década de los 70, morían 200 personas y se reportan 18.000 casos de rabia. De 18.000 casos de perros positivos para rabia. En 2001 se murieron 36 personas y se reportan 2.000 perros positivos para rabia, lográndose una disminución significativa del 82% para humanos y el 88% para perros. Chile y Uruguay son países que han mantenido libres de rabia durante décadas. En 1995 y 2000 se incrementaron los casos de rabia silvestre, presentándose solo 105 casos de rabia transmitida por murciélagos. En la Amazonía de Perú, entre 1975 y 2013 se notificaron 250 casos por fallecimiento de rabia por murciélagos hematófagos. En México, en 1997, el 9% de los casos humanos, los casos de rabia humana, se presentaron agresiones por quirópteros, los cuales se incrementaron en solo un año, 1998, hasta alcanzar 46%, de los cuales fueron por 4 mordeduras, de los cuales 4 murieron por mordeduras de murciélago hematófago. Ese mismo año se presentaron 6.637 casos de rabia en animales en América Latina, de los cuales 41% correspondieron a animales silvestres, 3.5% a murciélagos, de los cuales 23% eran vampiros y 48% frugívoros e insectívoros. En Panamá, en el año 2000 se presentaron un caso de rabia por mordedura de quirópteros. En Brasil, en 2004, ocurrieron 2 brotes por rabia transmitida por murciélagos hematófagos. En 2 sitios distantes a la Amazonía brasilera ocurrieron 21 defunciones por la variante antigénica AG3. Epidemiología. En variaciones de países latinoamericanos se ha identificado el virus rábico. El virus rábico en quirópteros no hematófagos. Por ejemplo, en México se ha obtenido murciélagos procedentes de áreas rurales y de ciudades capitales, tanto de los géneros Arctide y Taradio. Desde la época de los 70, con la implementación del programa de vigilancia y prevención y control de la rabia urbana, para su eliminación la tendencia de este evento ha sido constante hacia el descenso en el número de casos tanto en el perro como en humanos. La rabia transmitida por perros ha ascendido en un 90% gracias a la vacunación. El virus rábico ha circulado por todas las regiones del país, más críticamente por el ciclo de perro a perro, y esto se debe en la costa atlántica, donde la vigilancia debe ser intensificada y las acciones de prevención deben ser con control y control más agresivo. Actualmente la mayor frecuencia de animales se vive en bovinos, equinos, zorros y murciélagos. Aquí podemos ver que no se encuentran los perros ni los gatos debido a la vacunación. La rabia silvestre es transmitida en el país principalmente por los murciélagos y los zorros. Como se corroboran en los 13 casos humanos que se han presentado en los últimos 5 años en varios departamentos del país. En el país, en el año 2010, se reportaron un total de 3 casos confirmados de rabia humana en el departamento de Tolima y Santander.
En Medellín no hay presencia de circulación del virus rábico desde hace 30 años. Estos son datos desde la gobernación, pero sí hay movilización de población que va a zonas en las cuales sí hay incidencia de esto. En 2016 se encontró un felino enfermo, el cual se encontraba en una planta de sacrificios para cerdos en el Barbosa, en el norte de Aburrá. La rabia es una zoonosis mortal que afecta el sistema nervioso central de animales homeotermos. La rabia siempre acerca en animales homeotermos de todo tipo, especialmente mamíferos, incluido el ser humano, en cual produce una encefalitis aguda. Presenta 4 fases. La fase 1, la cual es asintomática y corresponde al periodo de incubación. Tiene una duración variable de promedio de 10 a 60 días, pudiendo ser de 1 o más años. La fase 2 corresponde a la prodrómica. En ella aparecen los primeros síntomas y son de carácter inespecífico. Puede durar entre 2 y 10 días. La fase 3 es la neurológica, en la que se presenta neurología. Los síntomas neurológicos, los que se presentan en la fase 3, pueden durar de 2 y 7 días. Y la fase 4 es la que se presenta en coma, en la cual el paciente entra en coma y finalmente fallece, la cual dura entre 1 y 10 días. La primera fase es completamente prevenible con la vacuna. El virus de la rabia es de la familia Rhabdoviridae y el género Isarivirus genotipo 1. El virus inicialmente se multiplica en las células musculares, y allí pasa a las neuronas y a los ganglios nerviosos. Va de unas neuronas a otras a través de los contactos sinápticos e impide que el sistema nervioso sea incapaz de detectarlo. En naturaleza se han detectado 7 genotipos del virus rábico, de los cuales el genotipo 1 se ha encontrado patógeno. La transmisión se produce casi exclusivamente por medulas de un animal rabioso, con probabilidad de inocular el virus rábico. Pero también se puede dar en menos frecuencia en los arañazos, la medula o piel lesionada. El periodo de incubación, el más corto que se ha descrito en la literatura es de 10 días y el más largo es de 1 año, teniendo un promedio entre más o menos de 10 a 60 días. El periodo de transmisión, en el cual un animal, desde que es infectado hasta que muestra síntomas, puede transmitir la enfermedad, es de 3 a 5 días, hasta que el fallecimiento del animal. Factores de riesgo. Los factores de riesgo es vivir en una zona rural en los cuales se puede tener contacto con animales no vacunados, que está distantes de la población, en los cuales no se dispone de vacunas. Estrategias de vigilancia. Entonces hay diferentes estrategias de vigilancia. Esa es la estrategia de vigilancia pasiva, en la cual se hace una notificación semanal al municipio y departamento. Y luego de esa notificación se hace una investigación de los casos. Vigilancia activa es cuando se envían las muestras de los casos al laboratorio para examinar el cerebro y determinar el diagnóstico. Vigilancia rutinaria periódica es muy parecida a la pasiva, pero se hacen análisis e informes periódicos del evento en Colombia. Y la vigilancia rutinaria basada en la búsqueda institucional se hace una revisión de la concordancia entre la información del RUAF y la notificación del CIVIGILA. Búsqueda periódica de la ocurrencia de casos compatibles con la definición establecida en el protocolo de vigilancia de rabia en humanos, perros y gatos. Vigilancia de la comunidad. La vigilancia de la comunidad especialmente procede de las regiones de difícil acceso, como por ejemplo las indígenas, afrocolombianas, entre otras, a través de las redes de comunicación conformadas. Se notifica a los sectores de salud sobre los casos, los brotes y las muertes. Entonces vamos a definir agresiones o contactos. Primero que todo, ¿qué es un APTR? APTR es animal potencialmente transmisor de SARS. Entonces, agresiones por un APTR significa toda herida o lesión causada, ya sea un rasguño o arañatazo, que cualquiera sea su extensión o profundidad, causada por una APTR. El contacto con la APTR es todo contacto de mucosa o piel con la salida de una persona o material biológico procedente de una APTR. Contacto con un humano, todo contacto de mucosa o piel de una persona con saliva, secreciones bucofaringeas, material biológico de necropsia, superficies óseas en contactos con tejido nervioso procedentes de humanos con diagnóstico de rabia.
Entonces, vamos a definir qué es una exposición leve y grave. Es una exposición leve, la cual tiene menos posibilidades de transmitir el virus rábico. Es una mordedura en una área cubierta, ya sea tronco, miembro superior o una lamedura, guarañazo. ¿Y qué vamos a hacer cuando un paciente tiene una exposición leve? Tenemos que aplicar la vacuna antirrábica y ese es el único tratamiento específico contra la rabia. Ahora, ¿qué vamos a hacer en una exposición grave? ¿Qué es una exposición grave? Una mordedura en una parte descubierta, o lamedura de mucosas, o lamedura de piel lesionada. Recordemos que la anterior, la piel estaba sana, esta está lesionada. Esta se puede dar con signos o síntomas compatibles luego de los 10 días de la agresión. Otro ítem es que la mordedura, cualquiera que sea su número, extensión o profundidad en cabeza, cara, cuello y dedos, por un animal doméstico no observable o callejero, el cual no sabemos si está vacunado o no. O 3. Otro ítem, el cual contacto directo con la piel lesionada de una persona por razones de oficio, con tejido proveniente de un expediente sospechoso o confirmado de la rabia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Se le vamos a dar la vacuna y suero antirrábico como tratamiento específico contra la rabia. Entonces vamos a ver qué es un caso probable. Un caso probable es un paciente con antecedentes de lesión por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de rabia, contacto con material biológico infectado con el virus rábico, inhalación de aire cargado con virus rábico o trasplante reciente de órganos, que presenta un cuadro neurológico agudo por uno o más de las siguientes: sensación de angustia, ansiedad, hiperactividad, fiebre, cefalea, irritabilidad, miedo, depresión, delirio, alucinaciones, sentimiento de violencia, ganas de atacar, periodos de susceptibilidad alternados con periodos de tranquilidad, paresia, parálisis, parestesia, contracturas o espasmos. Caso confirmado. Caso probable de rabia humana confirmado por inmunodeficiencia directa positiva y o aislamiento del virus rábico por inoculación a ratones, positiva o por detección de antígenos virales, por detección inmunoquímica en cerebro o médula espinal, fijados en formol al 10%. También hay que tener algo en cuenta: todo paciente con cuadro neurológico se debe enviar al laboratorio para hacer diagnóstico diferencial de rabia. La fuente de los datos. Mi compañero José Luis decía, mi nombre es Juan Esteban Torres y continúo con la exposición de rabia. Entonces, hablamos de un ítem que es la fuente de los datos. Es importante definir que hay unos datos primarios y unos datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que se obtienen cuando directamente la persona afectada, como lo son los pacientes, los familiares o los profesionales que trabajan en este caso. Mientras que los datos secundarios son aquellos que obtenemos de diferentes entidades, como lo son las EPS y las IPS. Otro ítem es el periodo de reportes de información. Este periodo de reporte de información se debe hacer durante cada semana, teniendo como primer día el día domingo y como el último día para hacerse ese reporte el día sábado. Este es como un algoritmo de cómo se deben hacer las notificaciones. Las notificaciones empiezan en la unidad de primarias generadoras de datos. Esas unidades las deben enviar a las secretarías municipales de salud. Esas secretarías municipales de salud deben de pasarlas a las secretarías distritales para estas posteriormente mandarlas al INS y al Ministerio de Protección Social. Y a nivel de, digamos, nacional, ya se debe pasar a un ámbito internacional como lo es la OMS y la OEPS. Bueno, la responsabilidad es por niveles, ¿cierto? Cada nivel, digamos, como que tiene una responsabilidad con el fin de hacer más efectivo y con el fin de hacer un mejor manejo de la información. Un primer nivel son las entidades administradoras de planes de beneficiarios en salud. Estas tienen como objetivo lo que es analizar y utilizar toda esa información que se le pasa para hacer una toma de decisiones y finalmente hacer unas estrategias de vigilancia. Las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, tienen la necesidad o la responsabilidad de prestar un servicio adecuado a aquellas personas que hayan sido víctimas de un caso de rabia, ya sea tanto animales como humanos.
Las entidades administradoras de planes de beneficios, ¿cierto? Como ya lo había mencionado, tiene dos funciones grandes. El primero son los procedimientos ante agresión por animales. Acá se debe garantizar que las IPS presten un servicio de salud con calidad, mientras que cuando es por casos de rabias en humanos, se debe hacer un acompañamiento para que se dé un buen diagnóstico y la obtención de las muestras por parte de las IPS. Las unidades notificadoras municipales son las responsables de, digamos de cierta manera, de hacer la notificación inmediata que le llega por medio de las EPS, dependiendo del periodo. Debe además acompañar a las IPS a que se dé, digamos, todo ese tratamiento, que sea un tratamiento confiable, un tratamiento completo, y debe de ayudar a que las personas que estén en este tratamiento pues como que no se salgan o no se pierdan. Y en caso de que el paciente se pierda y no se pueda ubicar, se debe informar a un nivel superior que hay como abandono o se pierde ese caso. Bueno, y estas unidades deben de consolidar mensualmente las actividades al programa, para una prevención y un control de la rabia. Bueno, se dice que las secretarías locales o municipales deben de realizar jornadas de vacunación para perros contra la rabia, los perros y gatos, que debe alcanzar una cobertura mínimo del 80% para poder que sea efectivo. Las unidades notificadores departamentales o distritales tienen que velar porque en cada municipio, de cada departamento, se dé el cumplimiento de los lineamientos de vigilancia para los planes antirrabia. Y ante cualquier brote o situación de emergencias, esas entidades departamentales deben de prestar un apoyo a sus respectivos municipios, ya sea con recursos técnicos o con insumos que sean necesarios. Y estos también mensualmente deben de consolidar una información al programa de rabia y que sea disponible para el vigila y enviar una notificación, ¿cierto? Lo que ya habíamos hablado. Los laboratorios departamentales de salud y salud pública tienen como necesidad principal el análisis de las muestras, ya sea por medio del perro, digamos, la cabeza completa del animal cuando se sacrifica, o por medio de cortes histológicos del cerebro. Y garantizando nuevamente, ¿cierto?, el transporte y teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen y que se debe hacer con esta muestra. Y estas también deben enviar un comunicado. Bueno, en cuanto a la recolección y procedimiento de datos, hay diferentes notificaciones. Hay una notificación inmediata, que es cuando se da el caso, se debe notificar inmediatamente, como su nombre lo dice. Una notificación mensual, teniendo como lineamiento, como pues de importancia, saber cuál es el primer día y el último día. Y una notificación mensual, digamos, son esos casos epidemiológicos mensuales y actividades que de seguimiento al Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Rabia, y unas investigaciones de casos que son aquellos casos en los cuales no se ha logrado pues establecer que el paciente o el animal tiene casos, pero se le debe hacer un seguimiento a estos. Como ya lo dijimos, las UPGD, ¿cierto?, son las encargadas de captar y notificar la información, ¿cierto?, con una periodicidad mensual, con el fin de crear estrategias que permitan generalmente llevar un protocolo. Y se dice que esa información que ellos captan y notifican no se puede modificar por ningún ente, por ninguna dirección distrital, departamental o municipal, IPS o EPS. No puede ser modificada, no se puede reducir, ni mucho menos adicionar ni cambiar datos de estos. Y se dice que se entiende como una notificación negativa de un evento rábico cuando hay ausencia de registros de notificaciones mensuales en un individuo. Eso es una notificación negativa. El análisis de información
se considera que es importante porque permite, digamos, generar o crear un mapa en el cual el municipio o la región pueda, por medio de ese mapa, mirar y entender la distribución espacial, el comportamiento dinámico de la enfermedad, de nuevos casos, mirando a ver si se pueden identificar nuevas áreas o presencia de unos focos que sean muy recurrentes. Se dice que focos nuevos son aquellos focos nuevos que son aquellas zonas donde se presentan casos, como su nombre lo dice, nuevos, después de 90 días de ser intervenidos. Hablamos de que una cobertura inferior al 90% no se considera útil para el control efectivo de la rabia. Y además hablamos que el análisis de las situaciones de rabias en las entidades territoriales no solamente comprende aquellos casos nuevos o que fueron de rabia, sino que se debe elaborar y mantener actualizado un censo de personas y de animales, una cobertura en la vacunación tanto de perros como de gatos, ¿cierto? Lo que ya había mencionado, el registro de nuevos casos y además la construcción de mapas, tablas, gráficos que permitan un análisis. La orientación de la acción, entonces hablamos de unas acciones individuales con el paciente. Cuando un paciente es mordido por un animal o un ser humano que posiblemente tenga rabia, se le debe hacer un cuidado oportuno y se le debe llevar, se le debe, intervenir o hacer algo para la herida. Y se le debe además aplicar un esquema de vacunación o exposición. Se dice que se debe hacer el lavado de la herida con abundante agua y jabón durante 5 minutos. Posterior se debe hacer un enjuague con agua a chorro hasta que garantice absoluta limpieza. Esto se debe hacer 3 veces. Posterior a esto se deben aplicar agentes antivirucidas, ¿sí? Como lo es el agua oxigenada, soluciones yodadas y lo que acabo de mencionar, la profilaxis antitetánica. Y nunca se debe suturar la herida de un paciente que haya sido mordido. Bueno, entonces hablamos de una exhaustiva. Se dice que toda agresión o todo caso debe cumplir estos ítems. El primero, determinar la especie de animal, cómo fue, el momento, si el animal estaba irritable, si el animal fue provocado, no fue provocado, el estado de vacunación del animal, el estado de vacunación de la persona que fue mordida, la localización y dónde se hizo la herida, si hay secreción, cómo está el estado de la piel. Además, hablamos que después de la valoración médica, en una exposición grave, como ya lo habíamos mencionado, se debe aplicar una vacuna y además un suero antirrábico, pero en una exposición leve solamente aplicamos la vacuna y se considera que la administración de corticosteroides está totalmente contraindicada. En cuanto al animal agresor, se debe someter a un análisis. Si este animal tiene signos de rabia, se debe sacrificar. Si durante el análisis no presenta signos de rabia, el animal, se debe continuar, ese periodo de observación. Y si el animal al momento de ser capturado no presenta signos de rabia, pero después del periodo de observación los presenta, también se debe sacrificar inmediatamente. Al igual que aquellos perros o gatos que son mordidos por otros animales que tienen rabia y no hayan estado vacunados. Y si no es posible garantizar una observación adecuada y segura en ese municipio, también se dice que se debe sacrificar el animal. Y además se dice que en casos de episodias es preferible vacunar masivamente en una cobertura del 100% de la población canina. En cuanto a las acciones de laboratorio, actualmente se utiliza la inmunofluorescencia, la inoculación en ratones lactantes y las pruebas virológicas para hacer el diagnóstico, para demostrar
el virus de la rabia. Y en cuanto a las acciones colectivas, dentro de los primeros 3 días se debe de iniciar la investigación epidemiológica para un control del foco. Se dice que una vez el caso de rabia es confirmado por laboratorio, se debe realizar una vacunación en un anillo de mínimo 5 cuadras a la redonda de donde ocurrió el caso. Y las acciones de vacunación, digamos, no solamente está enfocado, o las de educación no solamente está enfocado a vacunar el animal, sino que también es muy importante enseñarle, ¿sí?, o tener diálogo con la comunidad explicándoles la importancia, la sintomatología de la rabia. Y ya para finalizar, hablamos de unas acciones de información, de educación y comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más educación hacia la comunidad, en los cuales se les diga principalmente que ante un caso de una mordedura por un animal de rabia o sin rabia se debe hacer una consulta inmediata. Que no se debe suspender por ningún motivo el tratamiento y que se debe denunciar a aquellos animales que tienen una posibilidad de estar contagiados por la rabia. También que eviten accidentes o la exposición a diferentes animales silvestres como murciélagos y hacer vacunar contra la rabia a todos aquellos animales domésticos, ya sean perros y gatos. Y además, algo muy importante es que se debe ser multiplicador de esta información, garantizando así una absoluta cobertura y que la familia o que la comunidad tenga conocimientos sobre qué es la rabia. Con esto damos finalizado nuestro tema sobre la rabia. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.